Això és la nova normalitat i seguim avui parlant del tema estrella que ha ocupat tots els grans minuts de televisió. És el tema del rei i amb mi s'incorporen en aquests moments Arnau Vila. Bona nit. Molt bona nit, què tal? Per què estàs amb el telèfon a les mans? Perquè sóc un tio super sol·licitat. Estàs amb el Tinder, no? No, home, no. Però ens faltaria. Sóc un tio formal i quan estic amb el d'això deixo el mòbil. Mira, veus, ja l'he deixat. Molt bé. Olga Garcia, bona nit. Hola, bona nit. Amb els dos són els que avui ens acompanyaran per fer moltes preguntes i per presentar un gran llibre de luxe. Saludem amb nosaltres hasta aquesta nit en directe Pilar Eyre. Bona nit, buenas noches. Oh, buenas noches, ¿qué tal? Oye, qué guapa te veo. No, sí, bueno, pues no, porque sin maquillaje, pero estás fenomenal, Pilar. La flor de Pascua que tienes detrás. ¿Cuántos libros tienes detrás de ti? Bueno, mi biblioteca, bueno, pues no, tenía más antes, que tenía otra biblioteca más grande, pero he tenido que cercenar. Debo tener unos 3.000 en toda la casa, contando todos los de toda la casa, pero bueno, he tenido que regalar muchos porque no me cabían. Más de 3.000 ya ocupan demasiado sitio. Oye, luego te doy la dirección de mi casa, me mandas alguno así como que te sobre cuando tengas ya que reducir más espacio. Cuando quieras. Es muy difícil. Oye, lo estábamos diciendo antes, durante las últimas horas. Yo creo que sin él quererlo ni esperarlo, el rey se ha convertido en protagonista. Un compañero de aquí de Cataluña, del diario Ara, publicaba esta misma mañana que el rey estaba ingresado por COVID. Todo esto ha hecho saltar las alarmas, la Casa Real ha desmentido una parte y Pilar Eyre se ha paseado pues, por todos los platos de la tele. ¿Qué me tienes que decir ahora? Bueno, la información que yo tengo en cuanto saltó esta noticia del diario Ara, que yo la vi, la vi verosímil, quiero decir, podía haber pasado, pues recurrí a mis fuentes, unas fuentes que tengo muy buenas, que no me han fallado nunca, que las tengo desde hace muchos años y que me han ayudado a escribir muchos libros, y me dijeron, concretamente me dijeron, es otra mentira más que se cuenta del rey don Juan Carlos. No ha estado enfermo, no ha estado ingresado, no está ingresado, no está enfermo. Entonces yo lo que pienso es que el compañero de Ara, pues su fuente se equivocó, que nos puede pasar a todos los periodistas esto, que tú confíes en una fuente y que llegue un momento en que te falle, que no, a lo mejor no sea de mucha confianza, pero yo desde luego puedo desmentirte y luego lo he comentado en algún programa y luego como media hora después o una hora después Casa Real ha emitido un comunicado diciendo que el rey no estaba enfermo. El rey no estaba enfermo, pero aquí, en este gran libro, Pilar Eyre, 500 páginas, destapando el alma del rey. ¿Qué es lo que podemos encontrar que no hayamos leído ya en este libro? Bueno, pues yo pienso que es la primera vez que se ha escrito una biografía tan minuciosa como esta desde el punto de vista humano del rey, porque es cierto que hay libros fenomenales, yo en la bibliografía cito varios, pero bueno, atendían más a los aspectos políticos o su significado en la historia de España, y yo aquí lo que quiero, como en todas las biografías que he hecho, tengo muchas pretensiones, soy muy ambiciosa, porque yo lo que quiero es entrar en el alma de los personajes, y para descubrir este alma, lo que tienes que hacer es estudiar su vida minuciosamente, concretamente su infancia. Bueno, los amigos que han leído el libro me decían, bueno, yo he empezado el libro, pero bueno, yo me quería saltar todas las primeras páginas porque quería ir a parar al tema de las mujeres y de la corrupción. Y la verdad es que luego se quedaban sorprendidos y fascinados por la infancia de don Juan Carlos, porque don Juan Carlos tuvo una infancia sin afectos, que explica luego también la necesidad de afectos que buscan tantas mujeres, una vida sin una estabilidad económica y luego una vida totalmente desarraigada y dura. Por ejemplo, don Juan Carlos se ha quedado duro de oído, ha sido sordo, ahora lleva un audífono por culpa de una paliza que le dieron en el internado al que fue en Alemania. O sea que tiene una infancia que nosotros que no conocemos, rematada la infancia, bueno, ya su adolescencia, porque ya tenía 18 años, con la muerte tremenda de su hermano, que no solamente es la pérdida de un hermano, sino saber el complejo de culpa que te produce saber que has sido tú el que has matado a este hermano, ¿no? De forma accidental, pero al fin y al cabo has sido tú el que ha empuñado la pistola. Y todo eso, todos esos aconteceres, ¿no? Esa vida, esa infancia tan distinta de las infancias normales, ha cristalizado en un ser adulto con un carácter tormentoso, con grandes episodios de depresión. Nosotros conocemos este rey campechano que ríe, que cuenta chistes y tal, pero es muy distinto de la realidad. Tiene grandes altibajos, tiene grandes ataques de cólera, que por ejemplo coge, bueno, yo me enrollo como una persiana, ya lo veis. Porque cuando me pongo a hablar de don Juan Carlos,
Carlos, bueno, tengo Pero para yo, muchas horas. Pilar, yo ayer antes de hacer esta entrevista me preguntaba, este es un programa que ven muchos jóvenes, que se viraliza con mucha facilidad. ¿Tú crees que El Rey sigue vendiendo entre el público joven o estamos asistiendo ya ante una venta del público clásico y la venta del Rey podría desaparecer o desinteresar menos a un público más joven? Mira, el rey dijo una frase una vez que a mí me parece muy interesante, que dijo: yo estuve a punto de nacer en un cine y mi vida es como una película. Y realmente la vida del rey, yo he hecho obra de ficción, también he hecho novela, que también ha gustado a los jóvenes, porque fui finalista con Mi color favorito es verte, que es una novela de amor de una señora mayor, pero que ha fascinado a mucha gente joven también, afortunadamente. Y yo te puedo decir que la vida de don Juan Carlos tiene todos los elementos para convertirse en un ser de ficción interesantísimo, porque hay muertes, hay asesinatos, hay ambición, hay amores apasionados, hay sexo, hay corrupción, hay dinero. Yo creo que la gente joven se enganchará con este libro y con este personaje, porque además está narrado en el formato de thriller. Bueno, tú quieres saber lo que pasa, porque aunque nos parezca que conocemos toda la vida de don Juan Carlos, la verdad es que hay muchos aspectos desconocidos, muchas anécdotas, muchas historias, muchos personajes que no sabíamos que existían al lado del rey y que están aquí. Y yo creo que los jóvenes se sentirán muy identificados también con ese desarraigo, esa forma de ver la vida, apurar la vida hasta sus últimas consecuencias, esa sensación de impunidad que él tenía. Yo creo que eso también interesará a la gente joven, a la gente mayor, a los hombres, a las mujeres. A mí me dicen muchas veces: bueno, es que tú escribes para mujeres, que tus libros son libros para las mujeres. Bueno, pues con este libro, por ejemplo, tú no sabes la cantidad de amigas o de lectoras o gente que no conozco que me lo dice a través de las redes, que me dicen: lo compré para mí el libro, pero ahora lo está leyendo mi marido y yo no se lo puedo sacar. O sea que yo creo que es las vidas interesantes, interesan a todo el mundo, mayores, jóvenes, hombres, mujeres, y bueno, porque mis perros no saben leer, porque si no también leerían seguro. Oye, pues vamos a ver ya si llegamos a más público, ¿no? Ahora los perretes, los animales, los gatos, los hipopótamos, los elefantes que presuntamente mataba al rey, que se enteren bien. Vamos a ver la promo del libro de Pilar Eyre. Por favor, es que ya ves estas imágenes y te quedas ya enganchadísimo con las preguntas y todo, Pilar. Pues sí, la verdad es que, como te decía antes, es la vida de un aventurero con una sensación de impunidad, un audaz, ¿no? Un rebelde también para su época y bueno, y que hizo cosas muy malas y también algunas cosas buenas. Oye, ¿qué crees que piensa el rey y la familia real de ti? Bueno, a ver, no sé, me dicen que yo tengo, bueno, según cuenta Gustavo González, yo no sé si es verdad o no, el rey me llama la mosca cojonera, yo no lo sé. La mosca cojonera. Pero yo, a ver, yo tengo grandes fuentes de gente que está próxima al rey, que no me han fallado nunca, que han sido para mis libros, durante muchos años han sido fuentes de información para escribir mis libros, y en ningún momento me han dicho: oye, ya me han dicho que no hable más contigo. O sea que yo creo que en cierta manera tienen, no sé si el consentimiento, pero al menos yo creo que el rey sabe que hablan conmigo porque son grandes amigos suyos. Y luego, mira, te voy a contar una anécdota del rey, de don Juan Carlos, que cuando yo escribí María la Brava, que es una biografía de la madre del rey, de María de Borbón, yo expliqué, bueno, si en mis libros siempre cuento cosas que horroriza a la gente y que te dicen: ¡ay, pero si esto no es verdad! Y luego al cabo de unos años se demuestra que sí lo son. Bueno, pues yo en este libro expliqué que después de la muerte terrible de su hijo, de don Alfonsito, doña María
cayó en una enfermedad, que es una enfermedad que es el alcoholismo. El alcoholismo todos sabemos que es una enfermedad, y ella se refugió en el alcohol para huir de su pena tremenda, porque esa familia nunca volvió a ser la misma. Entonces yo lo conté en el libro en María la Brava, expliqué que se había sometido a varias curas de desintoxicación en Suiza, que había sido un tratamiento muy largo, que su psiquiatra era el doctor López Ibor. Bueno, di bastantes datos que ya se conocían en el círculo íntimo de la familia, pero que nunca habían salido publicados. Bueno, cuando vieron esto las hermanas del rey de don Juan Carlos, doña Margot y doña Pilar, cogieron, sobre todo doña Pilar, que tenía un carácter de aquí temenés, cogió el libro, lo llevaron debajo del brazo, se presentaron en Zarzuela sin avisar, dijeron, queremos ver a nuestro hermano, no sé qué, no sé cuántos y tal, y bueno, al final don Juan Carlos dijo, bueno, ¿qué pasa? Pasad, ¿pero qué pasa? ¿Qué os pasa? Y entonces doña Pilar tiró el libro encima de la mesa y dijo, Juanito, tienes que prohibir esta porquería, tienes que hacer que esta porquería se esto, mira lo que dice de mamá, mira lo que dice de nosotros. Y don Juan Carlos se limitó a levantar la vista y a decir, ¿ha mentido? Y claro, Margot le dijo a su hermana, no mentira. Entonces le dijo, bueno, pues entonces no puedo hacer nada. Y en esa ocasión, pues gracias a don Juan Carlos, bueno, fue muy valedor, y gracias a don Juan Carlos ese libro pudo distribuirse y venderse con toda normalidad. Oye, Pilar, a ti te ponen el play y tú debes, vamos, o sea, tú plan, con el rey. Mira, yo esta semana precisamente hablaba con Luis Pliego, el director de lecturas, y le dije, esta semana tengo a Pilar, me habló maravillas de ti, y le dije, y yo le pregunté por curiosidad, y le dije, ostras, no sé si ella lo ha dicho o no, pero Pilar Eire ¿es monárquica? Y me dijo, Luis, qué buena pregunta. Bueno, a ver... Dame el titular, Pilar, dame el titular. Bueno, es un gran material de estudio para mí, me gusta mucho la historia, siempre me ha gustado. Yo no tengo formación de historiadora porque he estudiado periodismo y filosofía y letras, pero sí que es cierto que la historia siempre me ha gustado mucho, y para mí son un gran motivo. Por eso yo creo que me he aficionado y he escrito tanto sobre ellos, porque es un motivo de estudio fascinante, y bueno, y son, claro, de eso no puede decirse si soy monárquica o no lo soy, porque oye, el que es forense, tampoco puedes decir que le gusten los muertos, y sin embargo, pues el pobre es forense. O sea que yo, como material de estudio, desde luego sí que me interesa mucho la monarquía, los Borbones y las monarquías en general. Como material de estudio, vale. Esto es como yo si ahora te dijera, hola, soy Miquel, tengo 35 años, estuve licenciado en una facultad de periodismo, actualmente trabajo en Ana Rosa, me paso media vida en casa de Mainat. Muy bien, Pilar. Tengo conmigo a dos de mis colaboradores. Él es un periodista muy joven, ella es enfermera. Tienen distintos puntos de vista de la actualidad, del rey y de todo. Arnau. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Arnau, qué guapo eres, caray. Uy, perdóname. A ver, un segundo, por favor. Sí. Pilar, ¿por qué no me has dicho esto a mí? Porque yo soy más guapo que tú. No, a ver, es que me gustan de los dos porque vais bien vestidos, porque yo veo que en televisión ahora, yo siempre lo digo cuando hablo con directores de programas, siempre digo, oye, me encanta tu programa, pero ¿por qué la gente va tan mal vestida con camisetas y que la gente no sabe? Con ropa fea? Vosotros vais estupendos los dos. Muchísimas gracias. Seguro que cambias de opinión cuando empieces a escuchar sus preguntas, todo tuyo. No, Pilar, nada, te quería hacer 3 preguntas. La primera es, volviendo al tema del no coronavirus de Juan Carlos, ¿por qué crees que Casa Real difunde una información que no es falsa, como lo que acabas de decir? La segunda es, mi madre es súper admiradora tuya, se ha leído el libro de Yo, el rey de pe a pa en cuestión de 3 días. Entonces, hablando con ella de que venías al programa, me dijo que tiene la sensación que en el libro que has escrito faltan cosas aún por contar. Si es verdad que aún hay más cosas que se pueden contar de Juan Carlos. Y la tercera, hablando, como has hablado, de todo el tema de las mujeres, que es muy mujeriego, tal, antes de que Juan Carlos te llamase a ti mosca cojonera, ¿en algún momento Juan Carlos te piropeó, te lanzó algún tipo de piropo, tuvo algún acercamiento así cariñoso contigo? Estas son mis 3 preguntas que te quiero plantear, y luego ya si eso te planteo unas cuantas más. Bueno, a ver, empezaré por la última, que es la que más me acuerdo. No, la verdad es que yo a don Juan Carlos lo vi, mira, en una ocasión, para que veas el clima de impunidad en el que se movía el rey. En una ocasión, durante los Juegos Olímpicos, yo trabajaba en televisión española entonces, y cubría la vertiente social de los Juegos. Fui a comer a un restaurante muy conocido de Barcelona, que todavía existe, bueno, el Via Veneto, no puedo decirlo, y en un comedor privado estaba comiendo don Juan Carlos, y me dijeron, mira, está en ese comedor. Yo fingí, ahora os lo digo
digo francamente, fingí que me equivocaba, abrí la puerta y estaba don Juan Carlos con una señora que yo conocía, con una amiga mía, cogidos de la mano. Y había tal sensación de impunidad alrededor del rey que ni siquiera se soltaron de la mano. O sea, ella me dijo, hola Pilar, y yo dije, hola, hola. Él se quedó ahí con las manos cogidas los dos, cerré la puerta y me fui. O sea, que lo suyo ya es algo innato, entiendo, ha nacido con eso. El rey sabía perfectamente que que yo no iba a contar eso porque si lo hubiera querido contar nadie, bueno, que era imposible contar eso en esa época, ¿no? O sea, que se movía en ese, y creo que esa es una de las pocas ocasiones en las que he estado con él cara a cara. Bueno, luego he estado en alguna recepción, pero no, la verdad es que no hemos tenido ningún encuentro íntimo ni de ningún tipo. ¿No te ha tirado nunca los trastitos, Pilar, o qué? No digo los trastos, digo los trastitos. Los trastillos, bueno, no sé, no conozco sus atributos, cuánto miden sus atributos. Pero... No, si no te estaba preguntando por el atributo, te he dicho si en algún vis a vis de esto que habéis tenido has notado como un acercamiento, un interés. No, lo encuentro un hombre, cuando estaba en la cumbre de su vida, lo encontraba un hombre interesante, vamos, o sea, y la verdad es que tenía mucho éxito con las mujeres, pero la verdad es que yo no he tenido ningún affair con él, ni ninguna sospecha de affair, aunque él sí que ha estado con alguna periodista, esto sí que es verdad. Claro, es lo que te iba a decir.